Bien, chicos, a ver, ahora vamos a ver lo que es el tema de lo que compete al método de Ruffini y el teorema del resto, ¿sí? Seguimos con lo que son división polinómica. Ahora vamos a ver esos dos y un adicional a eso, ¿sí? Que ya lo vamos a ver en la última diapositiva. A ver, empezamos primero con el método de Ruffini, ¿sí? A ver, ¿cuándo voy a poder aplicar el método de Ruffini? No, esto se aplica para ciertos casos, ¿sí? Para ciertos casos solamente. A ver, el método de Ruffini yo lo voy a poder aplicar cuando el divisor me dice, cuando el divisor tenga la siguiente forma, ¿sí? Tenga esta forma, un ax más menos b o un ax a la n más menos b, ¿sí? Es decir, cuando tenga el divisor, ya saben qué es lo que se encuentra en la parte de abajo, ¿no? En este caso, cuando el divisor tenga esta forma, una de dos, cualquiera de estas, ahí yo voy a poder aplicar el método de Ruffini-Medis. ¿De acuerdo? Ya vamos a ver esas formas. ¿Ya? Lo segundo que deben de saber es lo siguiente, que si el divisor en este caso es de la segunda forma, ¿no? De esta forma, me dice, si el divisor es de la siguiente forma, ax a la n más menos b, ¿no? Es decir, acá el x está afectado por un exponente n, cuando el n es mayor o igual que 2 en este caso, ¿no? Si el divisor es de esta forma, me dice que para yo poder, es decir, para yo poder aplicar el método de Ruffini, voy a tener que hacer el siguiente cambio, me dice. Al x a la n, sea la potencia que sea, puede ser potencia 2, 3, 4, la potencia que fuese, me dice que a ese x a la n yo le cambie por una variable y, le llame así. El x a la n le cambio por la variable y. ¿De acuerdo? Ojo con eso. Otra cosita más que yo voy a hacer para poder aplicar el método de Ruffini, me dice que al igual que el método de Horner, solo vamos a trabajar con qué cosa? Con los coeficientes del dividendo previamente completos y ordenados. ¿Sí? Ya, es decir, igual que el método de Horner, voy a solamente trabajar con los coeficientes del dividendo. Y acá lo que me importa simplemente es que el dividendo nada más esté completo y ordenado. ¿De acuerdo? El dividendo solamente tiene que estar completo y ordenado. Profesor, ¿y el divisor? No, el divisor no. ¿Ya? Solamente el dividendo. ¿De acuerdo, chicos? Solamente el dividendo. Ya está. A ver. Y por acá, al igual que hemos visto en el método de Horner, vamos a ver el esquema que vamos a seguir. Igual, unas 3 líneas, así como se trazaba en el Horner, ¿no? Acá en la parte superior van a seguir estando ¿quién? Los coeficientes, ojo, al poner dividendo no es que ponga todo el dividendo, sino solamente, como te decía acá, los coeficientes del dividendo van a ir en la parte superior. Y en la parte de acá va a ir, en este caso, el divisor, ¿no? Sea de la forma que sea, en este caso he tomado la x más menos b, pero igualado a 0. ¿Ya? Esto ya lo vamos a ver ya con el ejemplo, simplemente lo vamos a ver acá de manera general. Y el x, es decir, acá voy a tener que poner el valor de x, pero despejado, ¿de acuerdo? El valor de x despejado. Acá en la parte inferior se van a ubicar mis coeficientes del cociente, ¿sí? Los números que yo vaya poniendo acá van a ser los coeficientes del cociente. Y al último, bueno, acá se van a multiplicar, ¿no? Va a haber una multiplicación que ya les voy a explicar, pero lo que quiero que entiendan es que al último se va a ubicar ¿quién? El residuo. Acá, siempre al último. El último número que me resulte va a ser el residuo, ¿de acuerdo? El último número que me resulte, ese va a ser el residuo. Entonces, empecemos. Recuerden entonces, para yo poder aplicar el método de Ruffini, tiene que tener esta forma o esta forma. Si se me presenta esta forma, ¿qué hago? Hago el cambio de variable. Al x a la n le cambio por un y. Muy bien. Con ejemplos se entiende mejor, creo. A ver, te dice, efectúa la siguiente división. ¿No? Por acá, mira, por ejemplo,
tú observas, ¿el divisor qué forma tiene? Tiene un x más 7, ¿no? Es justamente la forma que me decía para yo poder aplicar el método de Ruffini, ¿no? Un AX más B. En este caso, AX, ¿quién será? El A, ¿quién será? El A será 1, ¿no? Porque acá está implícitamente. AX más B, en este caso el B valdrá 7, ¿no? ¿Tiene la forma? Tiene la forma. Entonces puedo aplicar el método de Ruffini. Entonces, profesor, aplicando el método de Ruffini, lo aplico de la siguiente manera. Primero me dice, iguala el divisor a 0. ¿Sí? El primer paso siempre es igualar el divisor a 0. Entonces, ¿quién es el divisor? X más 7. ¿Está? Lo igualo a 0. X igual a menos 7. Entonces, X es igual a menos 7. Correcto. Ya está. Ya despejé el X. ¿Para qué despejo el X, profesor? Para lo siguiente. Porque me va a servir en mi esquema. En la parte superior, ¿quién iba? Iban los coeficientes del dividendo, ¿no? Los coeficientes del dividendo. Obviamente, antes tienen que estar, ¿qué cosa? Del dividendo completos y ordenados. Primero, entonces observo, está x a la cuarta, x al cubo, x cuadrado, x y el término independiente. ¿Está ordenado? Sí. ¿Está completo? También. Entonces los ubico tal cual me los presentan, ¿no? En el ejercicio. Entonces, ¿quién ubicaré primero? El 3, luego el 20, el menos 1, ¿no? Ya saben que está implícito acá, menos 1. Luego sigue ¿quién? El 32 y por último el 1. Ya está. Ya ubiqué mis coeficientes del dividendo. Y por acá, profesor, ¿quién ubico? Por acá ubico el valor que he despejado de x. Cuando yo he igualado a 0 el divisor. ¿Cuánto me dio x? Me dio menos 7. Ya está. Me dio menos 7. Ahí, el menos 7 que he despejado acá, lo ubico en esta parte. ¿Sí? En la parte izquierda. Ahora sí, empiezo a aplicar el método de Ruffini. ¿Qué me dice el método de Ruffini? El primer coeficiente siempre bájalo tal cual. ¿Quién es el primer coeficiente? 3. Lo voy a bajar así. Tal cual está, lo bajo. Ya está, lo coloco ahí. Ahora sigue algo parecido a Horner. Se va a multiplicar. Entonces digo, 3 por menos 7, ¿cuánto me da? Menos 21. Lo ubico en la otra columna que sigue, ¿no? 3 por menos 7, menos 21. ¿Listo? Ahora, ¿qué hago con estos dos? Ahora con esos dos los voy a sumar nada más. Los voy sumando, ¿sí? Entonces diré 20 menos 21, eso me da negativo 1. Correcto. Llegué acá abajo de nuevo, entonces multiplico nuevamente. Menos 1 por menos 7, eso me da 7 positivo, ¿no? Nuevamente, ¿qué hago acá con estos dos numeritos? Súmalos. 7 menos 1, me queda 6. Nuevamente multiplicas, 6 por menos 7, te da negativo 40 y negativo 42. Súmalos de nuevo acá estos dos, ya sabes que estos se suman, ¿cuánto te da? Negativo 10. Ahora sí llegas a lo último, mira, llegas al último. Llegas a la última columna. Entonces, esa última columna, ahí la separas. ¿Por qué? Porque es el número que te dé al último, ¿quién iba a ser? Iba a ser tu residuo, dijimos, ¿no? En el esquema. El último número siempre que queda, ese va a ser tu residuo. Entonces, te quedó menos 10 acá, ojo, te quedó menos 10, ¿no? Entonces, nuevamente multiplica menos 10 por menos 7, ¿cuánto te da? 70, ¿no? Menos 10 por menos 7, eso te da 70. Y estos de acá que se hacen, se suman, ¿cierto? Se suman, siempre se suman. 1 más 70, eso te da 70 y 71. ¿Listo? Entonces ahí acabó lo que es el método. Y luego sigue algo que ya te he enseñado, ¿no? Haces por acá, empiezas x0, x1, x2, x3. Acuérdate que estos coeficientes de quiénes eran? Del cociente, ¿no? Estos son los coeficientes del cociente y el número que está solito siempre al último va a ser tu residuo. Entonces, ¿cómo quedará tu cociente? 3x al cubo menos 1 por x cuadrado más 6x menos 10. Listo. ¿Y mi residuo? Mi residuo que vale 70 y 71.
Y listo, ahí acabó lo que es el método de Ruffini, ¿no? En este caso, para este tipo de ejercicio, cuando el divisor es x más 7. X más 7. Ahora, profesor, ¿y qué pasa si fuese el segundo caso, donde dijo que puede ser un ax a la n más b? Entonces, veamos por acá. Mira, veamos por acá. Tenemos lo siguiente. Divide, te dice, toda esta expresión entre todo esto de acá. A ver, obviamente acá, a ver, tú si quieres puedes aplicar Horner, ¿eh? No, o sea, no hay problema. Si es que no te acuerdas de Ruffini, puedes aplicar Horner, pero acuérdate para Horner, ¿no? Ahí tienes que, tanto el divisor, el dividendo como el divisor tienen que estar completos y ordenados, ¿no? Pero se te va a hacer muy extenso. Si es que lo quieres resolver por Horner. Te va a salir, que te va a salir. Pero para eso también existe, ¿no? Lo que es el método de Ruffini para abreviar las cosas, porque acá puedes utilizar el método de Ruffini, ¿no? Estás frente a quién? Frente al segundo caso, ¿no? Estás frente al segundo caso en donde era, ¿qué cosa? Un ax a la n más menos b. En este caso es 3x al cubo más 4, ¿no? ¿Sí? 3x al cubo más 4. Entonces, acá puedes aplicar Ruffini, ¿no? Acá puedes aplicar Ruffini tranquilamente, ¿no? Entonces, aplicando Ruffini ahí, dices lo siguiente. ¿Qué me dijo ahí? Según el cambio recomendado, que la potencia de la x yo le cambio por una variable. En este caso, ¿cuánto es la potencia? X al cubo. 3y más 4. Correcto. X al cubo. Entonces, ese X al cubo yo le cambio por un Y, ¿no? A la potencia. X al cubo le cambio por el Y. Ya está. Ya hice el cambio primero. Y lo reemplazo. Ahora, ¿pero de qué manera lo voy a reemplazar? De la siguiente manera, ojo. Expresamos el dividendo, ¿no? Es decir, este cambio que yo haga me tiene que servir tanto para el denominador y para el numerador. ¿De acuerdo? Entonces lo que hacemos es expresar el dividendo, ¿saben? Lo de arriba, en función de x al cubo, que es lo que yo he hecho el cambio de variable. Entonces, haciendo ese arreglo, vamos a tener lo siguiente por acá. Mira. Yo tengo 2x a la novena, pero ese x a la novena yo lo puedo expresar como el x al cubo todo elevado al cubo, ¿cierto? Porque si yo multiplico 3 por 3 me da la potencia 9, que era. Luego por acá, x al cubo todo elevado al cuadrado. Me da x a la sexta, obviamente me da x a la sexta, ¿no? Porque yo, si multiplico 3 por 2, me da x a la sexta. El x al cubo, que queda tal cual, 9x al cubo más el 2. ¿De acuerdo, chicos? Entonces, una vez que hago el cambio, mi siguiente paso, ¿cuál es? Tratar de expresar el dividendo utilizando esta expresión en la cual he hecho el cambio de variable. ¿De acuerdo? Y esto justamente se presta porque 9, 6, 3 son múltiplos del exponente que es 3, ¿no? ¿Ya? Listo. Una vez que he expresado el dividendo en función de x al cubo, ¿no? He hecho ese arreglo. Ahora sí, reemplazo. Lo que he llamado x al cubo igual a y, lo reemplazo. Entonces, como x al cubo es igual a y, reemplazo. ¿Cómo me quedaría? 2x al cubo, todo elevado al cubo, pero x al cubo vale y. Entonces quedaría 12y al cubo más 16y al cuadrado más 9 por x al cubo, pero x al cubo ya sabes que vale y, reemplazo. Más 9y más 12 sobre 3x al cubo, pero x al cubo sabes que vale y, ¿no? 3y más 4. Listo. Entonces miren cómo de esta expresión que estaba elevado a ciertos exponentes, ¿no? En mi divisor, ahora el exponente es 1 ya, ¿cierto? Ahora el exponente ya es 1. Digamos, ya volví a la misma forma que obtuve en el primer ejercicio, mira, ¿no? Porque ya el exponente es 1 de la variable. Entonces, ahora sí, aplico lo que es, ¿no? Los pasos que he venido aplicando en el primer ejercicio. ¿Qué decíamos primero? Igualamos a 0 el divisor. Ya está. Lo igualo a 0, profesor, ¿cuánto me queda? Me queda menos 4 tercios. ¿Cierto? Me queda menos 4 tercios. Ya está. Listo. Entonces pasamos a la siguiente diapositiva. ¿Ya? Por acá lo voy a pasar
los datos que he obtenido. Los datos que obtuve fueron esos, ¿no? El 2, esa es la expresión que obtuve cuando reemplacé, y el y que me quedó, menos 4 tercios. ¿Sí? He trasladado simplemente para poder continuar con el ejercicio. Muy bien, entonces una vez que he despejado y, hago mi esquema, ¿cierto? En la parte superior, ¿quién iba? Los coeficientes de mi dividendo. ¿Están ordenados? Claro que están ordenados y también completos. Entonces ubico el 12, 16, 9, 12. Ya está. Y en la parte de acá, ¿quién ubicaba? Lo que había despejado cuando igualé a 0. Y cuando igualé a 0, ¿cuánto me dio? El y me dio menos 4 tercios. Listo. Ese menos 4 tercios lo ubico acá. ¿Está? Bien. Para empezar, ¿qué dijimos? Que el primer término lo bajamos tal cual. El 12 baja ahí. Luego ese 12, cada término que iba en la parte inferior, multiplicaba, ¿cierto? Entonces tendremos 12 por menos 4 tercios. Obviamente ya saben, si queda el 12 multiplicado por menos 4 tercios, te puedo sacar tercia 1 y tercia acá de 12, tercia 4, ¿cierto? 4 por 4 me da 16, pero negativo, ¿cierto? 16 negativo. Ahora sumo, eso me resulta 0, ¿no? Porque acá ya saben que esto de acá se sumaba, 16 menos 16, signos opuestos, y estoy sumando, se van a ir y se me va a quedar 0. Ahora, 0 por menos 4 tercios, eso me queda 0. Ya está, 0. Nuevamente por acá, ¿qué hacía con estos dos términos? Los sumo. 9 más 0, 9. Luego multiplico nuevamente. 9 por menos 4 tercios, entonces tercia 1, tercia 3. 3 por 4, 12, pero negativo. Negativo 12. Pero ya llegué al último término. ¿Y ese último término quién era? Era mi residuo, ¿no? Ese último término es mi residuo. ¿Listo? Entonces mi residuo me resultó 0, ¿no? Ya está. Pero ahora viene una cosa importante, ¿ya? Que no te debes olvidar. ¿Por qué? Porque de repente tú dirás, profesor, ahí acabó el ejercicio. No, ahí todavía no acaba el ejercicio. ¿Ya? Mira, por lo siguiente. Bueno, en el primer ejercicio, ¿no? En el primer ejercicio vimos cuál era la... A ver, por acá te lo voy a... Era creo que x más 7, ¿cierto? ¿El divisor cuál era? El divisor era x más 7, ¿cierto? X más 7. El divisor era ese en el primer ejercicio. Pero ahora en este ejercicio, ¿cuánto es el divisor? El coeficiente de x acá era 1, ¿no? En el primer ejercicio el coeficiente era 1. Pero acá, ¿cuánto es el coeficiente? El coeficiente acá es 3, ya es diferente de 1. Entonces, ahí viene la siguiente observación, mira. Acuérdate de esta observación. ¿Qué me dice? Que si en el divisor, ¿no? En el divisor ax más menos b, el a, es decir, el número, el coeficiente que acompaña al x, es diferente de 1, ¿sí? Como en este caso, mira, es diferente de 1, ¿no? Porque acá es 3. Me dice, luego de dividir por Ruffini, los coeficientes del cociente, que son estos, ¿no? Ya sabes que los coeficientes del cociente se ubican acá en la parte de abajo. Me dice, los coeficientes del cociente deben dividirse entre a. En este caso, ¿quién vendría a ser a? A vendría a ser el 3, ¿no? Para este ejercicio. Entonces, deben dividirse entre a para ahí recién obtener el cociente correcto. ¿De acuerdo, chicos? Entonces, en el primer ejercicio, ¿por qué no hice esa división? Porque acá se supone que era 1, ¿no? Ahí no, ahí los coeficientes que me daban del cociente eran los correctos. ¿Por qué? Porque el coeficiente que acompañaba al x era la unidad. Pero si el coeficiente que acompaña al x es diferente, me dice acá, es diferente de la unidad, como en este caso que es 3, una vez que yo termino de dividir por Ruffini, estos no son los coeficientes correctos, sino que tengo que hacer yo lo siguiente. A esos coeficientes tengo que dividirlos en este caso entre a, pero a ¿cuánto vale? Les dije, en este caso me vale 3, ¿no? Porque es el número que acompaña a la variable y.
Entonces, ¿entre cuánto lo dividiré? Entre 3. ¿Ya? Entre 3. Entonces digo, cada uno lo voy a dividir, cada uno de estos coeficientes. 12 entre 3, ¿cuánto me resulta? 4. Ya está. Luego el otro, ¿cuál es? 0 entre 3, 0. Y por último, el 9 que me quedó acá. 9 entre 3, 0. eso es 3. ¿De acuerdo, chicos? Entonces, ahí recién ya está de manera correcta mi coeficiente. ¿De quién? Del cociente. Ahí recién ya está dada de manera correcta. El cociente es correcto ya, los coeficientes. ¿Sí? El 4, el 0 y el 3. ¿De acuerdo? Entonces, ¿cómo quedaría? Estoy trabajando, ojo, con la variable y, ¿no? Acuérdense, estoy trabajando con la variable y. Entonces, será y a la 0, y a la 1, y a la 2. ¿No? Muy bien. Entonces, mi cociente, ¿cómo me queda? 4y a la 0. El 0, bueno, el 0 por y ya no lo copio porque es 0 acá. Más el 3, que es el término independiente. Listo. Pero recuerden que yo al inicio, ¿qué cosa hice? Hice un cambio de variable. Entonces tengo que volver a la variable x yo. ¿No? Yo tengo que volver a la variable x. ¿Cuál fue el cambio de variable que hice? Yo hice que x al cubo valga y. ¿Cierto? Yo hice este cambio de variable. Entonces, como x al cubo es igual a y, lo vuelvo a reemplazar, vuelvo a retroceder. Donde vea y, lo reemplazo por x al cubo. ¿Dónde veo y? Acá. Entonces lo reemplazo. ¿Cómo me quedará? 4 por x al cubo, que es lo que vale y, ¿no? 4 por x al cubo, todo elevado al cuadrado, que me dice acá, más 3. Entonces, ¿cómo quedaría mi cociente? Como 4 por x a la sexta más 3. Y ese sería mi cociente. ¿Y cuál sería mi residuo? Mi residuo obviamente sería 0, ¿no? El residuo sí no cambia. El residuo sí siempre queda ahí. ¿Sí? Lo que se tiene que dividir son solamente los coeficientes del cociente. El 0 siempre queda ahí. ¿Ya? Si me hubiese dado otro residuo, también queda ahí. ¿Ya? Muy bien, entonces no se olviden esta observación que es importante. ¿Ya? Cuando, Profe, en ese dime, ejercicio siempre se va a dividir entre, claro, cuando cuando, reemplazamos. exacto, sí, siempre cuando el coeficiente de mi variable del divisor sea diferente de 1, como te dice acá, si es diferente de 1, tienes que, una vez que terminas el método de Ruffini, dividirlo entre el numerito que está acompañando a la variable. Si hubiese sido 2, lo dividía entre 2. Si hubiese sido 7, lo dividía entre 7. Y así. ¿De acuerdo? ¿Ya? Muy bien. Solo cuando sea la unidad, ahí sí queda tal cual. Como en el primer ejercicio que hemos visto. Siguiente. Ahora vamos a pasar a lo que es el teorema del resto. A ver, ¿cuándo utilizar el teorema del resto? Obviamente creo que por su nombre ya se guían, ¿no? Nos ayuda a obtener el resto de una división sin desarrollarla. Ojo, ¿sí? Sin desarrollarla. Es decir, recuerdan que, por ejemplo, cuando utilizábamos el método de Horner, eh, antes sin conocer lo que era el teorema del resto, nosotros por Horner también podemos hallar el resto, ¿no? Que es el residuo. Pero teníamos que hacer todo un proceso. Pero en cambio acá no. Utilizando este teorema, yo puedo encontrar el resto de esa división sin desarrollarla. Es decir, sin hacer tanto cálculo. Y el enunciado que se presenta es el siguiente, para poder utilizar el teorema del resto. Me dice, sea P de X sobre AX más menos B. Ojo, mira, ¿qué forma tiene el divisor? La misma del Ruffini, ¿no? La misma de Ruffini, mira. La forma es la misma del divisor, un AX más menos B. Es decir, cuando yo tenga este tipo de divisores de la misma forma que he utilizado en el Ruffini, yo puedo aplicar el teorema del resto. Si no tengo un divisor de esta forma, no puedo aplicar eso. ¿De acuerdo? Si no tengo un divisor de esa forma, no puedo aplicar eso. Entonces, sea P de X sobre AX más menos B, una división polinómica. Me dice que el residuo va a estar dado por el valor numérico, este ya lo vamos a ver, es el valor numérico de
P, es decir, voy a tener que evaluar el polinomio en este valor que yo despeje de X. ¿Ya? Vamos a verlo con un ejemplo. Antes de eso, vamos a pasar a lo que es la regla práctica para yo poder aplicar el teorema del resto. Primero, mi primer paso, ¿cuál es? El divisor lo igualamos a 0. Igual que hemos hecho en Ruffini, ¿recuerdan? Acá también repetimos lo mismo. Mi primer paso es igualar el divisor, ¿no? El divisor lo igualo a 0. En este caso, ax más menos b, que es el divisor, lo iguala a 0. Ya está. ¿Sí? Ese es el primer paso. Segundo paso, despejar la variable. En este caso, si despejo la variable, ¿cómo me queda? Si despejo x, esto pasa como menos más b sobre a, ¿no? ¿Por qué sobre a? Porque la acá está multiplicando, pasa a dividir. ¿Sí? Segundo paso es despejar la variable. Ahora, pero profesor, ¿qué pasa si el divisor, aparte, ya no es ax más menos b, sino es un ax a la n más menos b, como hemos estado viendo también en Ruffini? Si sucede que el divisor sea de este tipo, ¿no? El divisor sea de esta forma, lo mismo hago, igualo a 0, pero a la hora de despejar la variable, ¿no? En este caso despejo el x a la n, ¿no? He despejado el x a la n, pero lo que se recomienda siempre es no extraer las raíces, es decir, dejar el x a la n tal cual. Si fuese x al cuadrado, lo dejo como x al cuadrado, no le saco raíz. Si fuese, profesor, x al cubo, lo dejo como x al cubo, no le saco raíz cúbica. Si fuese x a la quinta, lo dejo como x a la quinta. Es decir, lo que se recomienda es no extraer raíces, es dejar el x elevado a su potencia. ¿De acuerdo? El x lo dejamos elevado a la potencia. Y como tercer paso, reemplazamos el valor de x que hemos despejado previamente, o x a la n, ¿no? Si se diera el segundo caso. Ese valor de x lo reemplazamos en el polinomio. ¿Sí? Y una vez que lo reemplazamos, ese resultado va a ser nuestro residuo. Vamos a verlo con un ejemplo. Antes de eso, recuerda lo siguiente, lo que ya hemos visto en polinomios, ¿sí? Esto ya tú ya lo sabes, obviamente. Te dicen que para determinar la suma de coeficientes de un polinomio, si te pedían la suma de coeficientes, el polinomio lo hacías P de 1, ¿cierto? Lo reemplazabas cuando x valía 1. Y te pedían el término independiente, tú lo reemplazabas cuando el x valía 0, ¿no? Bueno, eso ya lo hemos visto en polinomios, solo que ahí te lo recuerdo como dato. A ver, mira. Acá empieza lo que es el teorema del resto. Un ejemplo, mira. Te dice, calcula el resto. Profesor, ¿cuándo voy a aplicar el método del resto? Cuando te digan, sí, calcula el resto y el divisor sea de esta forma, ¿no? De la forma, o a un ax más menos b, o un ax a la n más menos b. ¿De acuerdo? Ahí voy a aplicar el resto. El teorema del resto, perdón. Entonces, ahí me dicen calcular el resto de esa división. Solución, entonces. ¿Qué forma tiene el divisor? Tiene una forma de un ax a la n más menos b, ¿no? Porque el x está elevado a un exponente. Entonces, ¿qué hacíamos primero? Dijimos, el divisor lo igualamos a 0. Igual como hemos hecho en Ruffini. Ya está. X a la cuarta menos 3 igual a 0. Segundo paso, despejamos, en este caso, despejamos ¿quién? X a la cuarta, ¿cierto? ¿Por qué lo dejamos ahí? Acuérdate que te lo he dicho antes, ¿no? Esto lo dejamos con su potencia, no le sacamos nada, no le sacamos raíz, nada, nada. Lo dejamos así tal cual. ¿De acuerdo? Lo vamos a dejar así tal cual entonces. X a la cuarta igual a 3. Ya está. Entonces, siguiente paso es reemplazamos en el dividendo, pero previamente, ¿qué hacemos? Al igual que en Ruffini, te pregunto acá, ¿cuál es la potencia con el que estamos trabajando la variable? Es x a la cuarta. Entonces, este x a la cuarta tengo que hacer que también aparezca acá en el dividendo. Así como hicimos para el Ruffini, ¿recuerdan? Con el x al cubo que hicimos que aparezca. Acá también, como es x a la cuarta, vamos a tener que hacer, aparecer este término. ¿Ya? Entonces tenemos el dividendo
expresado con un x a la cuarta será acá. X a la cuarta todo elevado a la cuarta, ¿no? Porque me queda 4 por 4, 16. Igual por acá. X a la octava yo lo puedo escribir como x a la cuarta todo elevado al cuadrado. Este x a la cuarta que queda tal cual y este 9 que baja normal. ¿De acuerdo, chicos? Entonces, si se dan cuenta, es básicamente parecido a lo que es Ruffini, ¿no? Es parecido. Entonces, donde veamos por acá x a la cuarta, donde veamos x a la cuarta, lo vamos a reemplazar por ¿qué valor? Por el valor de 3, obviamente, ¿no? Porque x a la cuarta vale 3. Entonces reemplazamos. Y ese ya será mi residuo. Una vez que yo reemplace el valor, ya esto yo le llamo mi R de X, que ya saben que es el residuo, ¿no? Porque ya estoy reemplazando el valor en el dividendo. Entonces será 3 elevado a la cuarta menos 6 por 3 elevado al cuadrado menos 12 por 3, ya saben, más 9, ¿no? Simplemente lo que estoy haciendo es reemplazar el X a la cuarta. Listo, desarrollando esas potencias me quedan estos resultados y efectuando las restas y las sumas, el residuo me va a quedar 0. Entonces, ¿qué digo? Que la división es exacta, ¿no? ¿Por qué? Porque acuérdense que cuando el residuo es 0, la división es exacta. Y listo, de esa manera es como se aplica el teorema del resto, ¿no? En una división de polinomios. ¿De acuerdo? En una división de polinomios. Los pasos son parecidos a los de Ruffini. Son casi parecidos. Muy bien. A ver. Ahora pasemos a lo que es un adicional. ¿Ya? Acá, con esto de acá, vemos otras cositas más y terminamos. ¿Ya? A lo que es la divisibilidad. Me dice, se dice que un polinomio P de X es divisible por otro polinomio D de X. Sí, solo si la división P de X entre dx es exacta, ¿no? Esto ya lo habíamos visto, obviamente, en los ejercicios de Horner, ¿no? ¿Se acuerdan cuando decíamos si tal polinomio es divisible por? ¿Qué decíamos? Si era divisible, ¿qué significaba eso? Que la división era exacta. Y si la división es exacta, ¿qué significa? Que el residuo es 0. Por eso te lo especifica acá. Es decir, el resto es 0. Ya está. Además de eso, se establece lo siguiente. Que de x es un factor o divisor de ese polinomio. ¿Qué se cumple? Se cumple lo siguiente. Mira, te dice por acá. Si p de x es divisible por dx, sí, solo sí, p de x se puede escribir como ¿quién? Como el d de x multiplicado por un polinomio también. ¿Sí? Entonces, si p de x es divisible por d de x, este p de x se puede expresar como dx por un polinomio. Por ejemplo, cuando en números naturales nada más, sin ir muy lejos. Cuando decimos que 8 es divisible por 2, por ejemplo. Si decimos que 8 es divisible por 2, ¿no? Entonces, ese 8 yo ¿cómo lo puedo escribir? Digo, 8 es igual, me dice, 8 es divisible por 2. Perdón, claro, 8 es divisible por 2, ¿cierto? Entonces, ese 8 yo lo puedo escribir como 8 igual a 2 por algo. En este caso, 2 por quién? 2 por 4, ¿no? Entonces, es lo mismo, solo que estamos trabajando con polinomios nada más. Acá te dice, p de x es divisible por d de x. Entonces, ese p de x yo lo puedo escribir como el factor d de x por otro polinomio. Para números naturales ya te lo expliqué acá, por ejemplo, 8 es divisible por 2, entonces ese 8 yo lo puedo escribir como 2 por algo. Ese algo en este caso es 4, ¿no? Que vendría a tomar mi q de x, si lo quiero ver así. ¿Ah? Muy bien. Entonces, por acá tengo los siguientes ejemplos. Mira. El primer ejemplo te dice x al cubo menos a al cubo es divisible por x menos a. ¿Por qué digo eso? Por lo siguiente.
¿no? En el caso de productos notables, cuando hemos visto esta diferencia de cubos, ya saben que diferencia de cubos se escribe como x menos a multiplicado por toda esta expresión, ¿no? ¿Cierto? Esta es una diferencia de cubos, ¿de acuerdo? Es una diferencia de cubos. Ahora, ¿pero qué me doy cuenta acá? Que x menos a, ¿qué cosa? X menos a es un factor, ¿cierto? ¿Qué puedo decir acá? Que x menos a es un factor ¿de quién? Es un factor de x al cubo menos al cubo, ¿cierto? Es un factor o divisor. Mira, justamente, ¿ve? Este polinomio, que en este caso sería x al cubo menos al cubo, es igual a dx, que justamente es el factor que es divisible, por otro polinomio, que en este caso tomaría el valor de q de x, ¿no? Si lo quieren ver así, comparando. ¿Ya? Acá, x al cuadrado menos 64 es divisible por x más 8. ¿Sí? Por x más 8. ¿Por qué? Por x más 8, por lo siguiente. Esta es una diferencia de cuadrados. Este x cuadrado menos 64 yo lo puedo escribir como x más 8 por x menos 8. ¿Cierto? A ver, ingresen para poder terminar, ¿sí? Ya falta poco nada más. Ingresen porque ya queda menos de un minuto y ahorita se corta. Ya, ingresen con el mismo link.